Hola y bienvenidos a Cocina lo Nuestro 416. Este día estaremos preparando una rica y deliciosa sopa de frijoles blancos con chuletas de cerdo. La lista completa de los ingredientes lo pueden encontrar en la cajita de descripción. Aquí tenemos frijol blanco, 3 chuletas de cerdo con un poquito de hueso. Tengo cebolla, chile verde, cilantro, chile rojo, un poquito de orégano, sal, comino, achiote, tengo 5 ajos y tengo un tomate rallado también. Entonces ahora lo que les voy a enseñar es cómo fue que lo rallé. Con un rallador manual yo le quito el final del tomate y solo lo vamos a rallar a que nos quede una forma como un juguito, pero no nos va a quedar muy grueso de la cáscara. Entonces lo hago así. Y cuando ya lleguen al final del tomate, solo les va a ir quedando la muy cascarita. Entonces la cascarita la botan. Solo lo que queremos es el puro juguito para la sopa de los frijoles blancos. En una ollita yo he puesto 16 tazas de agua. A mí me gusta poner el agua a hervir primero. Ya está bien caliente, como pueden ver ahí. Ahora voy a estar agregando los frijoles blancos. Los frijoles ya están bien lavaditos. Voy a agregar las chuletas de cerdo. Las chuletas de cerdo que estoy utilizando tienen un poquito de hueso, bien poquito hueso. ¿Okay? Y yo lo pongo todo junto, los frijoles, las chuletas. Ya todos los vegetales, los frijoles y las chuletas de cerdo han sido previamente bien lavaditas, ¿verdad? Ahora voy a estar agregando los demás condimentos. Vamos a agregar sal al gusto. Aquí está el tomate que rallamos. Van a ver qué bonita les queda con ese tomate. Vamos a agregar la cebolla, chile verde, cilantro, chile rojo. Vamos a agregar los 5 ajos, achiote, comino. El comino bien poquito y un poquito de orégano. Ahora revolvemos. Bueno, y aquí lo vamos a dejar cocinar aproximadamente 2 horas. Yo, como me ha quedado bien llenita la olla, no la voy a tapar ahorita. Ya una vez comience el agua a reducir, a consumirse, ahí sí la voy a tapar. Y lo vamos a estar cocinando a fuego medio por 2 horas. Como pueden ver, ya comenzó a consumir un poco el agua. Entonces ahora lo vamos a tapar y lo vamos a dejar cocinar otro rato más. Entre medio se está cocinando, lo tienen que revolver. Y se recuerdan que yo agregué las chuletas enteras. Vean, por esto es. Porque una vez ya la carne se comienza a poner suavecita, ellas solitas se van saliendo del hueso. Y lo que estoy viendo, que creo que voy a agregar un poquito de agua, porque faltan aproximadamente 20 minutos más de cocimiento, porque lo voy a estar cocinando por 2 horas. Entonces voy a agregar un poquito más de agua para que no quede muy espesa la sopa. Bueno, le voy a estar agregando 1 litro de agua caliente que puse a hervir en la tetera y le vamos a estar bajando el fuego a 3. O sea, va a estar bien suavecito. Bueno, después que agregué el agua, entonces lo vamos a estar cocinando 20 minutos más a fuego suave, que para mí sería el número 3. Lo tapamos y ahí lo dejamos que se termine de cocinar. Bueno, ya apagué el fuego. Han pasado 2 horas. Ahora lo vamos a servir. Recuerden, estas son chuletas de cerdo, ¿verdad? Las que estamos haciendo. También le pueden poner costilla de cerdo. Miren qué lindo el color que nos quedó. Vean, miren. A mí me gusta la chuleta porque la chuleta no hay necesidad de desespumarla. Miren el chilito rojo. El tomate ni se ve en la sopa, ¿ves? Si lo hacen así como rayadito. Esto rojito que está acá es chile rojo. Pero el tomate ni cuenta nos vamos a dar que estamos comiendo tomate acá en esta sopita deliciosa.
Así con el huesito de la chuleta, vean. Delicioso. Ok, lo vamos a poner acá. Y así es como nos ha quedado nuestra rica y deliciosa sopita de frijoles blancos. Y este es el momento más delicioso, vean. Vamos a probar cómo nos ha quedado nuestra rica y deliciosa sopita de frijolitos con las chuletas. Está perfecto y cremosito para estos días de frío. Se la recomiendo. Anímense y prepárenla. Gracias por ver mi video. Será hasta la próxima. Adiós.